el Estudio Podcast es un espacio en donde nos sentamos a conversar con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, el arte, el emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas, formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Y en la edición de hoy nos acompaña Roger Icaza, ilustrador y músico amateño. Roger ha ilustrado más de 70 cuentos y novelas infantiles y juveniles. Y ya pues sin más, Roger, cuéntanos en qué te hallas en la actualidad, cuáles han sido tus últimos proyectos, intereses. ¿Qué tal, Luis? Hola a todos. Es que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto poder conversar con ustedes. Pues nada, ahora mismo me encuentro trabajando en un libro en una antología poética que se va a publicar en México a través del Fondo de Cultura Económica, junto a otros 4 ilustradores de gran trayectoria. De hecho, acabo de cerrar la llamada con la editora, estuve conversando con la editora justamente de la propuesta que les envié, gráfica y de algunos detalles. A eso estoy realizando la portada para una importante editorial inglesa que tiene oficinas en Nueva York. Eso ya les contaré más adelante. Son un par de proyectos importantes que han salido. La verdad estoy muy contento con eso ahorita. Chéverazo. Así que estoy en eso. Muy bien, muy bien. Y ahora ya conectando al primer tema que queríamos conversar de manera especial, eso de todos tus clientes que tienes en el exterior. ¿Cuál ha sido tu camino para ubicarte ya como ilustrador en el país y te encuentras trabajando más para clientes nacionales o internacionales? ¿Cómo ha sido toda esa historia en tu carrera? Actualmente me encuentro trabajando más para clientes internacionales, pero todo ha sido un proceso. Cuando empecé a trabajar ya profesionalmente haciendo libros, haciendo ilustración para libros, estamos hablando de más de 15 años atrás. Sí. Toda mi escuela, si se puede decir, todo mi aprendizaje fue para el mercado nacional. Yo nunca estudié ilustración y digamos que mi acercamiento hacia los libros fue por el lado del gusto personal antes que por el lado académico, si se puede decir. Entonces, yo soy autodidacta en ese aspecto, como en la música. Y yo aprendí, pues eso, o sea, investigando, revisando, visitando librerías, buscando referentes. Y toda esa primera etapa, que podríamos decir que fue, no sé, los primeros 5 años, si se puede decir algo un poquito más, fueron orientados al mercado nacional. Trabajé mucho acá. No voy a decir que he dejado de hacerlo, pero sí es verdad, el 90% de mi trabajo, o tal vez el 95%, se puede decir, prácticamente todo no se está quedando acá, sino lo estoy haciendo afuera. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje para que se pueda conocer mi trabajo. Lo que he hecho es, me imagino como todos hacen, abrir un espacio en la web, tener una página, tener un blog, donde se pueda visualizar los proyectos que hago, que trabajo, tener páginas profesionales en redes sociales. No manejo páginas personales en redes sociales, sino solo profesionales. Yeah. Y también de trabajar, participar en concursos, enviar portafolios. De esa manera, como que me han ido conociendo y de a poco como que mi nombre ha ido sonando un poco más en diferentes partes y bueno, y yo sé que además falta mucho todavía, porque esto es un camino. Yo siempre digo que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces yo sé que todavía falta bastante. Cada año ha sido un crecimiento y paulatino. Entonces todavía falta mucho por recorrer. Y como que dijiste, un 95% de trabajo ya para clientes extranjeros, internacionales. Porque, o sea, ya todo el proceso que vos has seguido y todo se ha dado de esa forma, pero eso tiene que ver con que no hay tanta cabida laboral para ilustradores dentro del país, o es que las cosas se han dado así. ¿Qué piensas también que está pasando desde esa perspectiva en cuanto al campo profesional para ilustradores en el país? No sé cómo. Ajá. Yo creo que
Sí hay trabajo, sí, sí, o sea, yo no diría que no hay. Lo que hay son diferentes inquietudes. Ya, Yo creo que mi trabajo ha crecido de una manera lógica, si se puede decir. Mi forma de ver la profesión como tal es distinta ahora a lo que lo veía hace muchos años. Soy más exigente conmigo mismo y también soy más exigente con el cliente también. O sea, claro. y esa tal vez es una de las cosas por las cuales tal vez, si se puede decir, tal vez ya no me llaman. Yo no acepto cualquier proyecto, que tal vez en un momento sí lo hice, porque y está bien. Claro, sí. Todo es aprender, pero ahora yo veo en qué proyecto puede funcionar mi voz como ilustrador. Eh, entonces también no acepto cualquier presupuesto, o sea, no regalo mi trabajo. Claro, Dani. Entonces, que en muchos casos lo hacemos, o sea, cuando uno es más joven, cuando uno es más inexperto, uno por la emoción, por la necesidad, se deja a veces engañar y Ya. acepta cualquier cosa, pero como te digo, o sea, eso tampoco voy a decir, no quiero satanizar esa parte, no voy a decir que esté mal, es un proceso de aprendizaje, nada más. Entonces, ahora yo siento que mi línea gráfica ha crecido y tal vez en el país no funciona tan bien como tal vez uno esperaría, o no sé, y en otros lados tal vez la valoran más. Ujú. Hay muchos factores. Yo siento que hay muchos factores que intervienen ahí para que mi trabajo tal vez sea más reconocido en este momento afuera que adentro. ¿Y tu voz se adapta al cliente o el cliente se adapta a tu voz? El cliente se adapta a mi voz. Ah, ya. Yo lo que hago es, yo lo que sí tengo, y muchas veces los clientes me hablan, o sea, en especial las editoriales, porque como sabes yo me dedico más a los libros, entonces Ujú. las editoriales que se acercan a mí lo que les gusta es la versatilidad que yo tengo, si se puede decir. Yo no tengo una voz como artista o como ilustrador cuadrada, encasillada. Yo tengo diferentes registros porque de esa manera también, digamos que me gusta mucho explorar, siempre ha sido así, o sea, yo siempre he estado explorando e investigando, entonces, si bien yo trabajo para libros, para niños pequeños, prelectores y cosas por el estilo, también trabajo líneas que van más cerca de la poesía o de la literatura para adultos, entonces hay una cierta versatilidad que los editores, las casas editoriales, tal vez encuentran en mí y me proponen proyectos. Entonces, por ejemplo, yo ya no acepto, que sí pasa, y siempre seguirá pasando, Ujú. yo no acepto proyectos en los que alguien se acerque a mí y me diga, queremos que hagas este libro de esta manera, y te acerques a este estilo de pintura o de línea gráfica. Yo creo que eso no pasa, o sea, eso tal vez es un error que sí pasa acá. Y yo rechazo proyectos acá en nuestro país porque justamente se acercan con esa intención. Me dicen, queremos que hagas esto así, con estos colores pasteles y con estas formas redondas y con estos ojos grandes. Así no funciona. O sea, yo tengo ya una línea definida que aunque sea versátil, ya es una línea definida. Claro, y si te buscan Ya, es por eso, por lo que ya se ha visto, el trabajo que haces. exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, si alguien se acerca a mí es justamente porque tal vez cree que para ese proyecto mi línea puede funcionar. Entonces, va por ahí va el trato, digamos, entre las partes del cliente y yo, ¿no? Claro, te entiendo. Y ahora hablando sobre educación, tú igual mencionaste que tu preparación no fue de ilustrador, de hecho estudiaste diseño, ¿verdad? Así es. Y desde ahí Sí. también, ¿qué perspectivas tienes respecto a la educación en las artes visuales, en la ilustración, en el diseño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué debería pasar en cuanto a educación en todos los temas que ya hemos venido conversando un poco? Yo siento que tiene que haber como un poco más de mirada hacia otros lugares. A ratos yo pienso que somos muy localistas, como que vemos mucho hacia adentro. Ah, ya. Eso es lo que yo siento al menos. Yo lo hablo, yo todo lo que hablo lo hablo desde mi experiencia. Entonces, yo a ratos siento eso, como que nos quedamos mucho puertas adentro
Y a mí personalmente eso no me atrae. A mí me atrae que mi trabajo al menos se vea en otras partes. Y creo que tal vez debería ser el fin, no de todos, también ya depende mucho de las inquietudes de cada uno, pero yo creo que esa es una de las cosas que tal vez debería pasar, como que probarnos más. No probarnos solo acá, está bien probarnos acá, pero también probarnos hacia otras partes. Entonces, también igual, ya que hablamos de educación, yo siento que a veces nos quedamos mucho en la fórmula, como que se vuelve como muy lineal la cuestión educativa, y deberíamos probar por irnos por diferentes ramas, irnos por diferentes caminos. Yo muchas veces he conversado con diferentes profesores. De hecho, he tenido experiencias de ir a dar charlas en universidades a los mismos profesores. De hecho, he estado en Cuenca justamente haciendo eso, para explicar un poco cuál es el papel, en este caso al menos puntual de lo que estamos hablando, cuál es el papel del ilustrador. El papel del ilustrador acá en nuestro país todavía no está claro. Acá pensamos que el ilustrador tiene que ser un buen dibujante, y el ilustrador no tiene nada que ver con eso. El ilustrador tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser alguien que sepa contar a través de la imagen, no que sepa dibujar bien. Sí, claro, por supuesto. Entonces, justamente, y eso se refleja también hacia otras partes, como el diseño mismo, ¿no? Como a diferentes ramas del arte. O sea, por ejemplo, en la música, si vamos a la música, para hacer una buena canción no tienes que recorrer todo el pentagrama musical, no tienes que recorrer todas las notas y hacer el solo más largo con la guitarra, no. O sea, tienes que justamente saber componer, saber conectar de inicio a fin, saber de ritmo, de armonía, crear una buena letra, no una letra tal vez simple o cargada de formulismo, sino... Entonces, a mi forma de ver es eso. Yo creo que tenemos que ser más inquietos y investigar más y experimentar mucho más. Claro, entiendo. Sí, me parece súper interesante lo que hablas respecto a cuál es en realidad el rol del ilustrador. Porque, o sea, ya si bien ha estado alineado como a otras prácticas de las artes y demás, creo que se ha llegado a confundir bastante y probablemente también a desvalorizar un poco el trabajo que tienen los ilustradores, ¿no? Y ya sobre la educación mismo, ¿qué piensas? O sea, si academia o no, ¿es necesario una educación superior para una correcta práctica profesional? Y te pregunto desde tu background que tienes como ilustrador, de lo que hablabas de no haber estudiado específicamente ilustración, sino más botarte directo al campo profesional y eso. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que tiene que haber de los dos lados, ¿no? Yo jamás podría decir no a la academia, porque sería justamente hacer algo que yo no quiero hacer, que es como ser cerrado, como cuadrarse, ¿no? Y como que decir no a esto, y eso está mal. Los extremos siempre van a estar mal. Yo creo que tiene que haber de las dos partes. O sea, si bien yo, por ejemplo, a mí me habría gustado estudiar ilustración, pero cuando yo empecé en hacer lo que hago hasta ahora, no había dónde. O sea, y lo más cercano era o estudiar diseño, por un lado, o estudiar artes plásticas, por el otro. Y eso era lo que había. O sea, a mí me habría gustado estudiarlo. Entonces, yo aprendí, digamos, como se dice a la brava, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber de las dos. Tiene que haber la parte académica, está bien, la parte de formación, de base, ¿no? Esta base que te puedan brindar gente que tiene más experiencia, que ha estudiado justamente. Y por el otro lado, ya viene tu parte de inquietud personal, entonces ya lanzarte en una búsqueda totalmente personal. Entonces, si logras conjugar bien esos dos caminos, yo creo que está muy bien. Si alguien se va por el lado ya totalmente académico y cree que ese es el camino correcto, también está bien. Y si otra persona se va por el lado que yo he hecho, que es como la parte más de autodidacta, igual va a estar bien. Yo creo que simplemente no hay que cerrarse. O sea, creo que uno debe aprender de todo, debe nutrirse de muchas cosas. O sea, por ejemplo, para ser un buen ilustrador, un buen diseñador, un buen músico, no solo tienes que pasarte oyendo música ni viendo páginas de diseño ni leyendo libros. O sea, todo nos influye, todo nos llega.
sea, todo lo que nos rodea va entrando en ti y eso hace que justamente cada cosa vaya conectando y se vaya plasmando en lo que tú estás proponiendo. Entonces, creo que es mucho de eso, o sea, de saber ver, de saber leer, de saber escoger, seleccionar, de saber observar con detenimiento, ¿sí? Y caminar siempre hacia adelante, ¿no? Detenerte un momento y seguir hacia adelante. Me parece interesante lo que comentas y se conecta a una de los cuestionamientos que teníamos sobre cuáles son tus procesos. Hablemos sobre los procesos que sigue Roger y Casa para resolver un proyecto como el que nos conversabas antes de empezar con el podcast. Todo esto inicia, bueno, no sé qué proceso se dan desde que la editorial o el proyecto te contacta y cómo tú vas resolviendo el trabajo que se te da. Tienes bastante acercamiento, por ejemplo, con quienes van a ser afectados por la obra que tú haces, o cómo lo llevas a cabo. Sí, hay mucho acercamiento, hay mucha conversación. Los procesos son largos. Una de las cosas que he aprendido, por ejemplo, con el tiempo es, y las diferencias, ¿no? De trabajar con clientes nacionales, con clientes internacionales, es justamente el proceso en sí. Por lo general, acá siempre como que estamos contra el tiempo. Entonces, claro, los proyectos en los que yo trabajaba antes eran siempre muy, muy rápidos y no me permitían lograr llegar al punto que yo quería llegar. Entonces, ahora, digamos, los proyectos que hago hacia afuera son mucho más extensos, el proceso, el tiempo de trabajo. Uh-huh. A veces incluso mucho más. Yo, por ejemplo, hace un mes nada más entregué un libro que empecé a trabajarlo hace 2 años y medio, entonces también ya eso es demasiado. Tampoco eso está bien. Por eso te decía, ahí volvemos al tema de los extremos, ¿no? O sea, sí, un mes no está bien, pero ya si contamos en años tampoco es que esté muy bien. Entonces yo creo que hay que llegar a un punto medio. Mi proceso es ese, sale de la conversación, una editorial se acerca o un cliente puntualmente se acerca a mí porque tal vez, lo que te decía antes, siente que mi línea gráfica puede funcionar en el proyecto que están idealizando. Entonces lo conversamos, me pregunta cómo lo veo, si yo creo que puedo aportar en él. Ahí tiene que haber una parte de bastante honestidad. Yo sí creo que eso es muy importante. O sea, a veces pensamos que nosotros podemos hacer todo y no es así. A mí se me han caído proyectos justamente porque nos hemos dado cuenta que a la final no funcionaba lo que yo tal vez podía proponer. Entonces hay que ser honesto y decir, sí, lo veo bien, puedo, o simplemente no. Paso y busquen otras opciones. Entonces viene la conversación y viene la lectura. La lectura es muy importante. Yo lo que más hago es leer. O sea, por ejemplo, en el proyecto que te decíamos al inicio, que estoy trabajando ahorita, me he pasado leyendo un mes entero. Ya. Y recién empiezo a hacer bocetos, ya recién pude tener como una propuesta concreta que mostrar a los editores, con la cual yo me siento conforme y confío en que pueda ser un buen camino. Entonces en ese momento les envío a ellos lo analizan, me dan sus sugerencias, sus comentarios, y así se va haciendo. Así lo vamos conversando, lo vamos analizando de lado y lado, seguimos haciendo cambios, vuelvo a enviar cosas. Uh-huh. Una vez que tenemos, digamos que la línea definida, la línea gráfica definida en una imagen finalizada al 100%, viene la parte de bocetos de todo el proyecto en sí, digamos que en este caso todo el libro, ¿sí? Entonces se analiza eso, porque una cosa es tener una imagen bonita, claro, nos gusta a todos, otra cosa es ver ya el libro completo, claro, del inicio a fin, justamente lo que te decía hace un rato, la parte del ritmo, la armonía que debe existir en todo en transitar desde que abres el libro hasta que lo cierras. Uh-huh. Entonces ahí se lo revisa nuevamente, todo a nivel de boceto, porque ya está totalmente clara la parte del resultado final, de técnica.
de técnica, digamos. Entonces se analiza eso, se vuelve a conversar, se vuelven a hacer sugerencias y cosas, y una vez que ya está todo definido, viene la parte ya de finalización, de arte final y toda la cosa. Entonces, como te das cuenta, son procesos complejos que llevan su tiempo, pero que hacen que el resultado sea lo más satisfactorio posible para todas las partes. Muy bien. Y bueno, creo que ahora vamos a conectarle a la práctica como estás involucrado también en el mundo de la música. Y sí me parece como un camino bastante lógico que tienes de ilustrador y a la vez músico, porque como tú dices, el producir un libro, una obra editorial, de hecho está bastante conectada con todos estos principios de la música, ¿no? Como el ritmo, cómo uno va escuchando, podemos decir así, las páginas que tiene esa obra. Y bueno, eso, ¿cómo ha sido tu conexión desde el campo de la ilustración a la música? ¿En dónde te has movido y desde cuándo tu carrera como músico inició? Claro, yo empecé antes, ya en la música, digamos. Yo llevo todo esto hablándolo de una manera profesional, ¿no? Porque, digamos, claro, o sea, claro, uno mucho tiempo y igual tocas un instrumento desde muchos años, pero ya profesionalmente hablando, yo llevo más de 15 años haciendo libros y más de 20 años haciendo música. Entonces yo, digamos que la música era como que estaba ya presente en mi vida cuando decidí hacer libros y dedicarme a la ilustración. Como tú decías hace un rato, pues se conecta bastante bien. O sea, uno se nutre en las dos áreas de una forma súper natural. Claro. La verdad es que así es. A mi forma de ver, se van, la una influencia a la otra, son muy cercanas, porque tienen todos justamente estos elementos que vale la pena repetirlos, ¿no? Como esto del ritmo, del camino, de la secuencia, ¿no? En un libro tú tienes eso, o sea, tú tienes un inicio, un nudo, si se puede decir, un conflicto. Me fui cayendo un montón de veces para volver a levantarme y entender claramente que ni siquiera claramente, porque todavía, como te digo, o sea, todavía yo sé que falta mucho, pero como que tratar de entender qué significa esto de ser músico en un país que es pequeño, en un país que no es tan muy visible a nivel internacional, en las dos áreas. En las áreas del arte no tenemos una voz. Por ejemplo, si nos vamos aquí cerquita nada más, aquí a Colombia, o sea, tú sabes, los nombres que suenan a nivel internacional son súper importantes. Claro, por supuesto, y de hecho suele pasar eso, como que los países cercanos nos llevan una ventaja bastante marcada y estamos súper cerca, deberíamos estar influenciados bastante por lo que está pasando y aún así no se da, no sé. Claro, seguimos siendo un país pequeño que no es muy visible. Entonces, a mí, por ejemplo, yo cuando he estado en congresos y cuando he estado invitado en otros lugares, siempre me preguntan eso, siempre me preguntan qué está pasando en Ecuador. No sabemos mucho, no sabemos nada, qué es lo que pasa. Y ahí viene la parte de ser autocrítico y de decir, ¿por qué no pasa eso? ¿Dónde estamos fallando? O sea, estamos contando tal vez las mismas historias, queremos tal vez seguir copiando, ¿por qué no vamos más hacia la raíz y vemos qué realmente podemos proponer, que resuene, que se vuelva así como luminoso y esa luz justamente pueda afectar a otros lugares y digan, wow, ¿qué es esto? O sea, esto de dónde viene y cómo viene de esta manera. Yo creo que hay que ser muy críticos. Yo creo que a ratos acá no nos gusta la crítica para nada, ¿no? Entonces como que tratamos de ocultarla y no la sabemos aceptar. Y yo creo que uno tiene que ser muy, muy crítico. Acá a ratos nos quedamos mucho en la palmada en la espalda y decir qué chévere, acabo de llenar un bar con mi banda, ¿no? 100, 200 personas, acabo de tocar en el festival más importante de mi país. Qué lindo, sí, lindísimo, pero pues creo que el camino es mucho más extenso y es mucho más largo, ¿no? No, sí te entiendo. Entonces, no sé, entonces, eso, la conversación termina yendo siempre, creo, un poco a eso. Al menos yo siempre que hablo de estos temas, termino yendo un poco a eso, de reflexionar más
de mirarnos más hacia adentro y de... También una cosa que es importante, de crecer de la mano. Acá... Y me imagino que en muchos otros países pasa, no es solo el Ecuador este caso puntual, pero como que hay mucho celo todavía, mucho celo profesional, mucho revanchismo. Sí, sí. Entonces es algo que también hay que dejar de lado para poder crecer. O sea, nosotros, las voces que vienen de sueltas, solitarias, hacen eco, pueden hacer eco. Sí pueden hacer eco. Pero si vienen de la mano, si vienen en grupo, esa se va a hacer mucho más fuerte esa voz. Entonces se va a hacer mucho más visible, rápidamente visible si viene así, si viene de la mano en conjunto. Es algo que hay que pensarlo y hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que estamos en eso. Yo siento que tal vez eso está pasando. Aún así, todavía no termina de explotarse. Como te digo, o sea, somos un país que todavía no se lo ve. O sea, miras al lado y ves a Colombia y claro, o sea, el hecho de que Colombia tenga a García Márquez en sus letras hace que ya eso... Claro, cambia completamente las cosas, sí. Exactamente, igual, y en la música es lo mismo, o sea, tienes a Shakira o a Juanes o a Carlos Vives, a nombres de alto vuelo, ¿no? Que si bien es cierto, al menos en mi caso, o sea, no es mi estilo musical, pero es gente que ha sabido moverse, que ha sabido... Que ha llegado altísimo. Ha sabido explotar lo que tiene, esas raíces, ha sabido decir, este es mi país y a mí me gusta este país y yo quiero que este país lo conozca a otra gente. Entonces, hay muchas cosas para tomar en cuenta y conversar. Y no sé, bueno, con lo que te escucho, siento que desde tu perspectiva el problema podría estar un poco más ligado a la cuestión cultural. Tiene que ver también un poco la parte territorial. No sé, a veces creo que es tal vez una idea errada mía de que nosotros, por ser un país pequeño, nos ha condicionado a muchas situaciones como esas, ¿no? Como tenemos a potencias enormes a los lados y nos bajan por ser como un país más pequeño, económicamente, probablemente económicamente menos fuerte que ellos. Entonces, no sé, específicamente tu perspectiva tiene que ver más con eso, con la parte cultural respecto a la falta de oportunidades o que nuestro país resuene en esos aspectos, ¿o no? Sí, o sea, de cierta manera sí, también, o sea, hay un factor muy importante aquí, sí, ¿no? Que hay que nombrarlo, que es la educación. O sea, tú hace rato hablabas como, a ratos, esta cuestión de la academia, la palabra academia suena como muy exquisita, ¿no? Y muy, sí. Un poco, está un poco por arriba. Claro. La educación es muy importante. O sea, el nivel de educación es algo que hay que tomar en cuenta muchísimo y hay que tenerlo presente para todo lo que va a venir. O sea, es algo que tiene que estar ahí. Entonces, la educación, la cultura, la comunicación, sí, eso son cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder ver, hacernos ver y crecer. A ratos nos quedamos mucho en esto de la cuestión de, si se puede decir, como de región, o sea, del estar aquí, de hablar como en solo nuestro lenguaje, si se puede decir, que está muy bien y está muy rico, pero si lo vamos expandiendo y lo vamos nutriendo de diferentes otras cosas, se puede hacer más grande, se puede hacer eso, o sea, puedes llegar a muchos otros lugares. Entonces, sí, o sea, tal vez no quisiera sonar negativo para nada, pero es eso, o sea, es necesario que podamos tomarnos de la mano, si se puede decir, y caminar en el mismo sentido, antes que cada uno tratar de despuntar por diferente lado, porque esto se va a hacer mucho más difícil. O sea, ese camino que tal vez debemos recorrer se va a hacer mucho más largo. Es como que para llegar de aquí a Cuenca, yo vivo en Quito, aunque no soy de Quito, pero vivo en Quito, y llegar a Cuenca, en vez de coger el camino directo, coge y me vaya de aquí a Esmeraldas y de Esmeraldas baje para de ahí darme la vuelta y llegar a Loja y de ahí llegar a Cuenca, ¿no? Sí.
no sé si me hago entender. No, sí, claro. Es doble de trabajo en realidad por querer hacerlo como, o sea, no ser conscientes de la cooperación que debería existir para crecer todos. Ajá. Sí. No. Entonces eso, hay factores que tenemos que es lo que tú decías, el factor cultural, el factor educativo, el factor de mirada ya y de perspectiva que cada uno ya debe tener. Entonces yo siempre que puedo hablar como estoy hablando ahora con ustedes y cuando voy y doy charlas y cosas, yo justamente hago énfasis en eso, en que tenemos que mirar más hacia otras partes, tenemos que volvernos más exigentes, esa es la palabra, o sea, ser mucho más exigentes, o sea, porque si no tiene sentido, o sea, tenemos que ser exigentes, decir, ¿qué es lo que está pasando en otras partes? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué se está comiendo? O sea, ya alejémonos de la parte del diseño, de la ilustración, la música, o sea, ¿cómo va el tema de la alimentación? ¿Cómo va el tema el tema personal, del acercamiento, de la comunicación en sí, así de cómo me acerco yo a ti en el momento de saludarte, de hablarte? Por supuesto. A mí algo que siempre me deja pensando es qué está pasando también con la identidad ecuatoriana y con qué nos identificamos como ecuatorianos, como lo hacen otras personas en otros países. No sé, por ejemplo, esos cuestionamientos probablemente hacen que las cosas se vean más claras. A veces el problema puede ser que la población ecuatoriana o Ecuador como país no sabe a dónde va, ¿no? Entonces, pucha, si no tenemos como que los objetivos claros como nación, está complicado desde todas las áreas, ¿no? Como tú dices, ya alejándonos de diseño, ilustración, las artes, desde toda la arquitectura, la medicina y demás, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que busca el país? ¿Cómo quiere posicionarse? Una invitada que teníamos antes hablaba de, por ejemplo, cómo países como Perú le han apostado bastante a la construcción de su identidad, a su marca país, a la gastronomía, y eso ha hecho que Perú suene más a nivel mundial. Entonces, sí, como hay mucha tela de donde cortar ahí, y temas interesantes, creo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es eso, es lograr entender justamente eso. Una cosa que creo que es un fin que todos tenemos como individuos, no solo los ecuatorianos, sino cada individuo en el mundo, es justamente saber para qué viniste, por qué estás acá y hacia dónde quieres ir. Uh-huh. Son cosas que es súper complejo de llegar a entenderlas y de llegar a saberlas a ciencia cierta. Es un camino muy largo para poder decir, yo estoy aquí por esto. Yo nací en este lugar, en esta ciudad, en este país, por esta razón. O sea, muchas veces nos quedamos solo en la queja, en la parte esa porque una cosa es la crítica como tal, la autocrítica, pero la autocrítica positiva, y la otra cosa es la crítica negativa y la queja como tal, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que saberlo diferenciar bien. Si yo voy a un lado y si tú te me acercas a mí, por ejemplo, y me dices, ¿qué te parece esto que acabo de hacer? Este cartel para tal evento, tal cosa, y yo te doy mi punto de vista, y tú no te gusta y terminas enojándote conmigo, entonces, ¿para qué me preguntas? O sea, no... Sí, entonces... uno tiene que estar abierto a eso, ser permeable, decir, muy bien, lo voy a tomar en cuenta, esto que me dices, voy a tomar en cuenta esto de este punto que me dices, y con eso ver de qué manera puedo hacer que esto que yo te mostré crezca. Esa es la cosa, o sea, justamente eso. O sea, ¿cómo puedo yo decirte algo, tú decirme algo a mí, y con eso que conversamos, crecer? Sí. Y de hecho se conecta a lo que decías antes también. O sea, por ejemplo, el mirar más hacia afuera como nación, no es solamente querer replicar cosas que están pasando afuera, porque a veces también creo que ese ha sido el error, sino
qué cosas están pasando afuera y cómo esas cosas pueden ser adaptadas a la realidad local, al contexto en el que estamos. Porque, Exacto. claro, no siempre cosas, hablando así súper exageradamente, cosas súper de primer mundo van a poder ser implementadas directamente en un país que todavía tiene que seguir un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con la parte individual. O sea, siempre la crítica positiva de la que tú hablas es necesaria, y las personas que la reciban, o cuando uno recibe ese tipo de críticas, es bueno, ¿qué puedo usar de eso para no solamente mejorar esto específicamente, sino para crecer como profesional? Y adaptando a mi contexto, a mis necesidades, a las cosas que me hayan pasado. Sí, creo que está súper interesante eso. Sí, una cosa que tú, claro, o sea, ahorita que acabas de decir eso, justamente esas son las cosas que nosotros cometemos. Yo mismo he cometido como errores y cosas así. Es claro, o sea, a veces ver afuera y como decir, yo quiero sonar a esto, ¿no? Yo quiero hacer esto así como ya de una. No, para eso tiene que haber primero un recorrido. Aún así también tener los pies sobre la tierra. Por ejemplo, yo ahorita me acuerdo de una entrevista alguna vez a Café Tacuba, y Café Tacuba decía así, claro, o sea, nosotros nuestra primera banda que teníamos, que si no estoy mal se llamaba Alicia ya no vive aquí, claro, ellos decían, nosotros queríamos sonar a Love and Rockets, a The Smiths y a algunas bandas, y nos dimos cuenta que jamás íbamos a sonar eso. O sea, nosotros no somos eso. O sea, si bien es cierto, puede influenciar en eso, ese sonido en nosotros, pero nosotros no vamos a sonar a eso. O sea, yo con mi primera banda, con nuestra banda Mamá Voodoo, tenemos muchas influencias que se sienten clarísimas, como de bandas de afuera, como Sonic Youth o como Fugazi. Pero nosotros al mismo tiempo no sonábamos a eso. No nos dimos cuenta que jamás íbamos a poder sonar a esas bandas. Las tenemos adentro y las tuvimos en su momento, pero lo que nosotros hicimos es acercarnos también a otras cosas que son nuestras, totalmente nuestras, como la poesía ecuatoriana, como referentes como Pablo Palacio, como Medardo Ángel Silva, como Dolores Ventimilla de Galindo, y tomar como esas referencias también para adaptarlas a nuestra propuesta, que si bien era un rock crudo, si se puede decir, que hasta en cierto momento podía resultar ruidoso o disonante, al mismo tiempo podía sonar romántico desde la parte de la lengua y la escritura, ¿no? Entonces, es eso, es como tener bastante los pies sobre la tierra y decir, ajá, yo soy de acá, tengo estas influencias, ¿cómo puedo hacer que estas influencias se mimeticen, se muten, si se puede decir, se conecten, para yo lograr en lo posible tener una voz propia, que es muy difícil de lograr. Tener una voz propia es súper difícil, sabiendo la cantidad de gente talentosa que está a nuestro alrededor, en todo el mundo. Entonces, es eso. Muy bien, muy bien. Y como para ir cerrando, ¿qué ha sido lo que más te ha influenciado a ti ya como profesional? O sea, como ilustrador, como músico. Por ejemplo, ¿qué obras son las que tú recuerdas más? O las cosas con las que has tenido como que alguna historia interesante que contarnos y que pueda servir como de experiencia para quienes te escuchan. Son demasiadas las influencias que yo tengo. Pregunta difícil. Puedo darte unos cuantos nombres de diferentes áreas que se me vienen ahorita a la mente. Por ejemplo, a mí haber visto Pulp Fiction en su momento, por ejemplo, fue una cosa que me voló la cabeza. Y estamos hablando de una cosa que yo no hago. Yo no hago cine, yo no hago video, pero a mí me encanta el cine, me encanta el video. Entonces, haber visto esa película puntualmente, o incluso Rocky, por ejemplo, la primera parte de Rocky para mí es un pilar, una película que sobrepasa muchas cosas. Haber encontrado bandas como R.E.M. o como The Smiths, que nombraba antes, o como Sonic Youth, como Café Tacuba mismo, no sé, los Beatles, muchas bandas han marcado mi camino. Cuando yo conocí el diseño de Philip Stark,
Y también fue una cosa que, uff. Muy bien, muy bien. Wow. Ajá. Sí. Yo quiero hacer esto, pero yo no hago eso. Claro, entonces, ¿no? Igual yo estudié algo de diseño industrial, entonces en un momento me quedé así como pasmado con eso. Entonces, si ves, son muchas influencias. Ahora, por ejemplo, estoy encantado con el mundo de la cocina. Entonces, he conocido, no he podido estar en esos restaurantes, pero he conocido la forma de trabajar de chefs como Massimo Bottura o como, no sé, hay tantos nombres Pero... que te van marcando. Entonces, es demasiado. Hay muchas cosas que podemos nombrar como influencia o referencia. No, sí, claro, o sea, pero está interesante como ahondar un poquito más en lo que hablabas de la influencia. No es directamente la ilustración, no es directamente un músico. La influencia puede estar en la cocina, puede estar en, no sé, en la naturaleza que te rodea, en el edificio en el que vives, no sé. La idea como que creo que está en lo que tú mismo hablabas al inicio, ¿no? Como se trata de observar y dejar que todo influencie correctamente al trabajo que realizas, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, algo que ahorita en las referencias que te nombraba, o sea, por ejemplo, porque no quiero dejar de lado ciertas obras o cosas que yo las tengo muy cerca. Por ejemplo, cuando yo leí Tom Sawyer, cuando era niño, fue como una cosa así como una luz inmensa, ¿no? Una epifanía, sí. Perdón, sí. Sí. Sí, eso. Igual, yo, un libro que lo tengo como de cabecera y que siempre lo trato de rescatarlo, de nombrarlo, es Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, que también es algo que marcó mucho yo quién quería ser, o al menos qué me interesaba ya puntualmente. Entonces eso, es remarcar un poco eso. O sea, hay muchísimo que tenemos cerca, que tenemos a la mano, a lo cual podemos recurrir o tomar justamente para tratar de encontrarnos y de aprender. A veces como que decimos, no, es que en mi casa no había libros, ¿no? O en mi casa no había esta opción de estar tan cerca del cine, o no se podía salir mucho a comer afuera, no sé. A veces nos quedamos un poco en eso, ¿no? En esa parte en ese facilismo, si se puede decir. Yo creo que todo está en la inquietud. Si ves, es como que esa palabra inquietud ha saltado muchísimo en nuestra conversación. Sí. Entonces es eso, en qué tan inquieto eres, en qué tan observador eres para decir, ok, o sea, está bien, o sea, aquí nomás, aquí cerquita, súper cerca, he tenido esto, que lo estaba pasando por alto, y que ahorita que lo acabo de encontrar, me acaba de abrir un montón de puertas, un montón de caminos que yo no sabía que estaban ahí nomás, y aquí han estado. Uh-huh. Entonces, la cuestión es esa, o sea, abrir bien los ojos, observar bien, mirar y estar todo el tiempo inquieto, moviéndote, todo el tiempo. Qué bacán. Y bueno, Roger, ahora sí, para ya cerrar esta conversación que hemos tenido, ¿alguna última reflexión, algo que quisieras que quienes están empezando o las personas que ya están haciendo cosas, y no hablando solamente desde la ilustración y la música, sino en general, en todo, ¿qué nos puedes dejar como una última reflexión desde Roger y Casa? Sensacionalista, ¿qué le pasa? Pues, a ver, ¿qué les puedo decir? Yo creo que cuando hablábamos hace rato, yo dije esto de no ser localistas, por ejemplo, de mirar mucho afuera para ver lo que está pasando, pero eso no significa que sepas reconocer lo que está pasando adentro. Yo una cosa que, por ejemplo, quiero contar a la gente que va a escuchar esto y a ustedes, es que cuando yo empecé a ilustrar, cuando yo empecé a hacer libros, justamente a quienes yo recurrí a la parte donde yo me acerqué fue justamente a la gente que estaba haciendo cosas aquí, en mi país, localmente. Yeah. Y acepté lo que estaba pasando y admiré lo que estaba pasando. Y después, como un
una inquietud que viene ya ya por seguimiento, digamos, empecé también ya a ver afuera, obvio. Pero una cosa que uno debería hacer es eso también, o sea, saber valorar lo que tenemos. Eso es algo que muchas veces no pasa. Y eso es algo que nos pasa a todos, yo me incluyo, por lo general cuando somos jóvenes y como que estamos ensimismados en que yo voy a comerme al mundo solito y solito lo voy a lograr. Sí se puede, pero sí es importante como que saber reconocer lo que se hace. Entonces, creo que es eso, o sea, nunca llegar a los extremos, veamos a las dos partes, no nos encasillemos, en lo posible al menos, no nos encasillemos, estemos todo el tiempo buscando, experimentando, no nos quedemos con la primera idea, eso es algo que yo les puedo decir. Por ejemplo, y a mí, ahorita, después de tantos años, me sigue pasando, o sea, por ejemplo, hoy, yo digamos, hice recién una imagen en la cual dije, y es la primera imagen que había hecho, y dije, wow, esto es, o sea, no se puede hacer algo mejor que esta cosa, por favor, ya acepten, no me molesten más. Y después te das cuenta y dices, y te llegan los comentarios, las cosas, y dices, cierto, no, sí se podía hacer algo mejor. Entonces, eso, no quedarse con la primera idea, eso, o sea, lo que ya hemos hablado muchísimo hoy, o sea, seguir viendo, observando, seguir inquietos todo el tiempo. Eso es. Qué chévere. Y nada, pues muchas gracias por haber sido parte del Estudio Podcast. Creo que sí nos quedamos con unas buenas reflexiones, sobre todo cómo debemos dejarnos influenciar correctamente por lo que está pasando fuera de nuestra realidad, sea internacional, la parte local, o cómo otras cosas pueden influenciar en nuestro trabajo sin necesidad de que estén directamente vinculadas a la ilustración, al diseño, a la música, a las artes visuales. Bueno, vamos a dejar la página de Roger aquí en el link, perdón, del video y del audio, y no olviden visitarnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales del Estudio 17, en Facebook y en Instagram igual, el Estudio 17. Y muchas gracias, Roger, pues hasta una próxima oportunidad. No, pues a ustedes muchas gracias, me parece buenísimo lo que están haciendo. Siempre yo aplaudo mucho todas estas iniciativas que son justamente de fomento o de incentivo, si se puede decir, de comunicación. A mí me parece buenísimo eso, así que, como les dije al inicio, más bien encantado. Gracias por la invitación y un abrazo muy grande a todos.